¿Tienes manchas de la edad, paño o melasma que no se aclaran con nada y ya estás cansada de gastar en cremas caras que prometen mucho y no cambian tu piel? Escúchame con atención. Hay una combinación que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina y que muchas mujeres están usando en secreto porque los resultados empiezan a notarse en semanas. No es una crema milagro, no es cirugía, no es algo que cueste cientos de euros. Es algo tan simple que suena casi absurdo: aceite de ricino con bicarbonato de sodio. Pero aquí está lo que casi nadie te explica. Cuando estos dos se mezclan en la proporción correcta, uno abre el camino y el otro trabaja en profundidad. Y si lo aplicas mal, puedes arruinar el efecto. Quédate, porque el uso número 3 es el que más sorprende. Y casi nadie lo hace bien la primera vez. En casi todas las cocinas hay dos ingredientes que pasan desapercibidos. Uno es un aceite espeso, dorado, con siglos de historia. El otro es un polvo blanco, humilde, casi invisible. Separados parecen simples. Juntos pueden cambiar la forma en que entendemos el cuidado de la piel. El aceite de ricino no es un aceite cualquiera, es denso, persistente, profundo. Desde el antiguo Egipto hasta nuestras abuelas, se ha usado para proteger la piel del sol, suavizar cicatrices, fortalecer el cabello y aliviar irritaciones. Hoy sabemos que su fuerza está en el ácido ricinoleico, un ácido graso poco común que ayuda a calmar la inflamación y a mantener la piel flexible. No se evapora rápido, no se queda solo arriba, penetra y crea un entorno donde la piel puede repararse mejor. Ahora piensa en el bicarbonato, tan barato que muchos lo subestiman, pero químicamente es alcalino y eso le permite aflojar las uniones de las células muertas en la superficie. Actúa como una escoba microscópica, limpia poros, arrastra impurezas y deja la piel más receptiva. No transforma por sí solo, prepara. Y aquí es donde empieza lo interesante. El bicarbonato despeja el camino, el aceite entra y trabaja más profundo. Uno limpia la superficie, el otro nutre y calma desde dentro. Es una estrategia en dos fases, pero hay un detalle que casi nadie explica. No es solo mezclarlos, es entender proporción, orden y tiempo, porque cuando se usan correctamente, se potencian, y cuando se usan mal, el efecto puede ser completamente distinto. Y ahora sí, en unos segundos voy a revelarte la primera fórmula exacta, la proporción que permite que uno prepare la piel y el otro actúe en profundidad sin irritarla. Pero presta atención, no es solo cuánto mezclar, es el orden y el tiempo de contacto lo que cambia completamente el resultado. Y si te saltas ese detalle, solo obtendrás la mitad del efecto. 1. Atenuar manchas oscuras y pigmentación. Las manchas oscuras pueden aparecer en la piel por muchas razones: daño solar acumulado durante décadas, hiperpigmentación postinflamatoria tras el acné, envejecimiento cutáneo o cambios hormonales propios de la menopausia. Muchas mujeres de más de 60 años me dicen que no les molestan las arrugas tanto como esas sombras que apagan la luz del rostro. En el mercado existen cremas despigmentantes y sueros con activos como hidroquinona o retinoides, pero a menudo su precio supera fácilmente los 50 o incluso 100 euros, y no todas las pieles maduras los toleran bien. Aquí es donde entra la combinación de aceite de ricino y bicarbonato de sodio. Te explico con claridad cómo actúa. El bicarbonato de sodio funciona como un exfoliante físico suave. Al retirar la capa superficial de células muertas del estrato córneo, favorece que la piel refleje mejor la luz y que las manchas se vean menos intensas. Esta exfoliación ligera también estimula la microcirculación local, lo que apoya
inicia el proceso natural de renovación epidérmica. El aceite de ricino, rico en ácido ricinoleico, vitamina E y ácidos grasos esenciales, contribuye a mantener la función barrera de la piel, reduce la inflamación leve y favorece la regeneración cutánea. Juntos, no solo ayudan a atenuar progresivamente la pigmentación, sino que también nutren la piel nueva que emerge. Para aplicarlo en casa, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de ricino hasta obtener una pasta densa pero fácil de extender. Si tu piel es muy seca, puedes añadir unas gotas adicionales de aceite para mejorar la tolerancia. Aplica únicamente sobre las manchas, evitando el contorno de ojos y mucosas. Deja actuar entre 15 y 20 minutos. Luego retira con agua tibia y seca con pequeños toques, sin arrastrar. Utilízalo 3 veces por semana, preferiblemente por la noche. Conserva la mezcla en un recipiente de vidrio oscuro, bien cerrado, durante un máximo de una semana en un lugar fresco y seco. Ten paciencia. No es un tratamiento despigmentante médico ni sustituye la consulta dermatológica, pero con constancia muchas mujeres observan un tono más uniforme tras varias semanas. Y hay algo esencial que no debes olvidar: el uso diario de fotoprotector de amplio espectro. Sin protección solar, cualquier estrategia, incluso la más natural, pierde eficacia. Piensa en este remedio como un aliado constante, no como una promesa milagrosa. 2. Reducir cicatrices y estrías. Las cicatrices y las estrías cuentan historias: embarazos, cambios de peso, cirugías, brotes de acné en la juventud. Pero entiendo que a veces deseas suavizar esas marcas. Existen opciones como láser fraccionado o peelings químicos cuyo coste puede superar fácilmente los 200 o 300 euros por sesión, y no todas las pieles maduras toleran procedimientos agresivos. El aceite de ricino ha sido tradicionalmente valorado por su capacidad de mejorar la elasticidad cutánea. Su contenido en ácidos grasos favorece un entorno adecuado para la síntesis de colágeno, proteína estructural fundamental en la dermis. Al penetrar de forma gradual, ayuda a flexibilizar el tejido cicatricial. El bicarbonato de sodio, mediante exfoliación suave, promueve la eliminación de células muertas y estimula la renovación celular superficial. Esta combinación, utilizada con masaje, potencia la microcirculación, un factor clave en la remodelación cutánea. Para este uso, mezcla una parte de bicarbonato de sodio con 2 partes de aceite de ricino hasta formar una pasta homogénea. Aplica sobre la cicatriz o la estría y realiza movimientos circulares durante 3 a 5 minutos sin ejercer presión excesiva. Después, deja actuar entre 20 y 30 minutos. Puedes cubrir la zona con una toalla tibia para favorecer la absorción. Repite al menos 3 veces por semana. En cicatrices recientes pueden apreciarse cambios leves tras varias semanas. En estrías antiguas, el proceso puede requerir varios meses de constancia. Recuerda siempre realizar una prueba en una pequeña zona antes de aplicar de forma extensa, especialmente si tu piel es sensible o presenta dermatitis. Los remedios naturales exigen tiempo, disciplina y respeto por la biología de la piel. No prometen resultados instantáneos, pero ofrecen algo valioso para muchas mujeres de más de 60 años. Un cuidado suave, accesible y coherente con una belleza madura que no busca perfección, sino armonía. 3. Para atenuar las manchas en las manos, conocidas popularmente como manchas de la edad o lentigos solares. Después de los 60 años es muy frecuente que aparezcan en el dorso de las manos esas manchas marrones que muchas personas, de forma coloquial, llaman flores del cementerio. No es un término médico, pero refleja una preocupación real. Estas manchas se deben principalmente a la exposición solar acumulada durante años y al envejecimiento cutáneo que aumenta la producción localizada de melanina. Aunque no son peligrosas, pueden hacer que las manos luzcan más envejecidas que el rostro.
Una fórmula sencilla consiste en mezclar una cucharada de aceite de ricino con una cucharadita de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta uniforme. Por la noche, con las manos limpias y completamente secas, aplica la mezcla directamente sobre las manchas, realizando un masaje suave durante 2 o 3 minutos para estimular la microcirculación. Luego extiende una capa fina adicional y deja actuar toda la noche. Para potenciar el efecto y evitar manchar las sábanas, ponte un par de guantes de algodón del color que prefieras. Lo importante es que sean de algodón para permitir la transpiración. A la mañana siguiente lava con agua tibia y aplica una crema hidratante y durante el día protector solar en las manos. Repite 3 veces por semana durante varias semanas. La constancia es clave para observar una mejora progresiva en el tono y la textura de la piel. 4. Remedio natural complementario para quistes o bultos como los llamados quistes sebáceos o quistes epidérmicos. Estos pequeños nódulos subcutáneos suelen formarse por la obstrucción de una glándula sebácea o de un folículo piloso, acumulando queratina y material lipídico en su interior. En la mayoría de los casos son benignos, pero pueden inflamarse si se manipulan o si se sobreinfectan. Muchas personas, antes de considerar un drenaje médico, buscan opciones tópicas suaves cuando el quiste es pequeño y no presenta signos de complicación. El aceite de ricino contiene ácido ricinoleico con actividad antiinflamatoria y efecto antimicrobiano leve, descrito en literatura dermatológica. Aplicado de forma externa, puede ayudar a disminuir la inflamación superficial y a mantener la piel en mejores condiciones. El bicarbonato de sodio actúa como agente limpiador y ayuda a mantener la zona seca, creando un entorno menos favorable para la proliferación bacteriana. No elimina el quiste por sí mismo, pero puede acompañar el proceso natural cuando el organismo tiende a reabsorberse. Para utilizarlo, mezcla una cucharada de aceite de ricino con una cucharadita de bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta espesa y uniforme. Limpia previamente la zona con un producto suave y seca con cuidado. Aplica una capa fina sobre el bulto sin presionar ni intentar vaciarlo. Cubre con una gasa estéril y fija con una venda ligera que no comprima. Déjalo actuar entre 4 y 8 horas o durante la noche. Puedes aplicar calor local moderado con un paño tibio durante 15 minutos antes de retirar el apósito para favorecer la circulación superficial. Repite una vez al día durante 5 a 7 días y observa la evolución. Si aparece dolor intenso, enrojecimiento marcado, crecimiento rápido o secreción, suspende el uso y consulta con un profesional sanitario. 6. Aliviar molestias leves en articulaciones y músculos. Con el paso del tiempo es común sentir rigidez en rodillas, hombros o zona lumbar, especialmente al despertar o después de esfuerzos repetitivos. Aunque existen tratamientos farmacológicos eficaces, algunas personas prefieren complementar con cuidados tópicos sencillos para el malestar leve. El aceite de castor, gracias a su contenido en ácido ricinoleico, puede contribuir a disminuir la inflamación superficial y mejorar la elasticidad de la piel durante el masaje. El propio masaje estimula la microcirculación y favorece la relajación muscular. El bicarbonato de sodio, incorporado en forma de pasta templada, aporta una sensación calmante y ayuda a mantener el calor local durante la aplicación. Para prepararlo, mezcla 2 cucharadas de aceite de ricino ligeramente templado con una cucharadita de bicarbonato de sodio hasta integrar bien. Aplica sobre la zona dolorida y realiza movimientos circulares suaves durante 5 minutos, sin ejercer presión excesiva. Luego cubre con un paño tibio durante 20 a 30 minutos para prolongar el efecto de calor.
Puedes repetir el procedimiento 3 veces por semana en casos de rigidez leve. Este método no sustituye el tratamiento médico en artritis moderada o severa ni en lesiones estructurales, pero puede ofrecer un alivio reconfortante como parte de una rutina de autocuidado regular. 6. Revitalizar y limpiar la piel en profundidad. Cada día, especialmente si vives en ciudad o utilizas maquillaje con frecuencia, tu piel entra en contacto con contaminación ambiental, partículas finas y residuos que se acumulan en los poros. Con el paso de los años, esta carga externa puede hacer que el cutis luzca opaco, con textura irregular y menos luminoso. Muchas mujeres mayores de 60 años me dicen que sienten su piel cansada, como si hubiera perdido la chispa. La combinación de aceite de ricino y bicarbonato de sodio puede utilizarse como un apoyo puntual para una limpieza profunda suave. El bicarbonato de sodio actúa como exfoliante leve, ayudando a desprender células muertas del estrato córneo y favoreciendo que la piel refleje mejor la luz. El aceite de castor, rico en ácidos grasos, contribuye a mantener la hidratación y a reforzar la barrera cutánea tras la exfoliación. Para aplicarlo, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharadita de aceite de ricino hasta obtener una pasta homogénea. Con el rostro limpio y seco, extiende una capa fina evitando el contorno de ojos. Deja actuar entre 10 y 15 minutos y retira con agua tibia. Seca con pequeños toques y aplica una crema hidratante. Utiliza este método 1 o 2 veces por semana, no a diario, para evitar sobreexposición. Es como pulsar un botón de reinicio suave para la piel, devolviéndole frescura sin agredir. 7. Cuidar y reparar los pies castigados por el tiempo. Los pies sostienen toda nuestra historia, años de trabajo, de caminar, de estar de pie. Sin embargo, suelen ser los grandes olvidados hasta que aparecen talones agrietados, descamación o infecciones fúngicas leves. El aceite de castor, por su efecto emoliente intenso, ayuda a suavizar la piel engrosada y a mejorar la elasticidad. El bicarbonato de sodio, gracias a su acción limpiadora y reguladora del pH superficial, puede contribuir a reducir el mal olor y crear un entorno menos favorable para hongos superficiales leves. Un caso que recuerdo es el de una paciente mayor con diabetes que presentaba piel extremadamente seca y pequeñas fisuras en los talones. En personas con diabetes es fundamental extremar el cuidado y consultar siempre al médico antes de aplicar cualquier tratamiento. En su caso, con supervisión y sin lesiones abiertas, utilizó la mezcla como complemento hidratante combinada con una crema específica para piel diabética y logró mejorar la suavidad sin irritación. Para utilizar este cuidado, sumerge los pies en agua tibia durante 10 minutos. Luego, mezcla una cucharada de aceite de ricino con una cucharadita de bicarbonato de sodio y masajea especialmente los talones. Ponte calcetines de algodón y deja actuar toda la noche. A la mañana siguiente enjuaga y aplica hidratante. Repite 2 o 3 veces por semana. Si existen grietas profundas, infección evidente o si padeces diabetes con neuropatía, consulta siempre a un profesional sanitario. 8. Tratar verrugas pequeñas y acrocordones cutáneos. Las verrugas y los llamados colgajos de piel son lesiones benignas frecuentes con la edad. Aunque no suelen ser peligrosas, pueden resultar incómodas o antiestéticas. Algunas personas han observado que el uso constante de aceite de ricino y bicarbonato de sodio puede ayudar a secar progresivamente estas pequeñas formaciones superficiales. El aceite de ricino mantiene la zona hidratada y favorece la elasticidad del tejido circundante, mientras que el bicarbonato aporta un efecto secante suave sobre la lesión. Para probarlo, mezcla ambos ingredientes hasta formar una pasta espesa y aplicarla exclusivamente sobre la verruga o el acrocordón, evitando la piel sana alrededor. Cubre con un pequeño apósito y deja actuar durante la noche. Repite diariamente durante varias semanas. Algunas lesiones pueden reducirse gradualmente, aunque los resultados varían.
Es importante recordar que no toda lesión cutánea es una verruga o un colgajo benigno. Si una lesión cambia de color, sangra, crece rápidamente o tienes dudas sobre su naturaleza, consulta a un dermatólogo antes de intentar cualquier tratamiento en casa. Una combinación sencilla pero versátil. El aceite de castor y el bicarbonato de sodio, utilizados con prudencia y constancia, pueden convertirse en aliados de autocuidado. No prometen milagros inmediatos, pero ofrecen algo valioso: tiempo, paciencia y la sensación de que aún podemos cuidar nuestra piel con gestos simples y conscientes. Y ahora, si miras todo lo que hemos visto juntas, te das cuenta de algo poderoso. Hablamos de 8 usos distintos de una combinación humilde: atenuar manchas del rostro, suavizar cicatrices y estrías, aclarar las manchas de las manos, acompañar el cuidado de quistes pequeños, aliviar molestias articulares leves, revitalizar la piel apagada, reparar talones agrietados y apoyar el tratamiento de verrugas o pequeños acrocordones. 8 caminos diferentes, una misma lógica: limpiar con suavidad y nutrir en profundidad. Pero también hay errores que muchas cometen: usarlo todos los días sin descanso y sobreexfoliar la piel, no respetar las proporciones, aplicarlo sobre piel irritada o lesiones abiertas, olvidar el protector solar después de tratar manchas, o no hacer una prueba previa en una pequeña zona para comprobar tolerancia. La impaciencia es el mayor enemigo. Esto no es magia instantánea, es constancia, semanas, a veces meses. La clave está en observar tu piel, escucharla, ajustar la frecuencia y ser disciplinada. Prueba primero en un área pequeña durante 24 horas. Si tu piel responde bien, continúa con calma. Y ahora quiero leerte. ¿Cuál de los 8 usos te llamó más la atención? ¿Manchas, manos, pies, articulaciones? Déjame en comentarios cuál probarás primero. Si este contenido te aportó valor, dale me gusta y compártelo con esa amiga que siempre está buscando soluciones naturales. A veces, lo más sencillo no es lo más débil, es lo más constante.